el petróleo lo podemos encontrar en diferentes patrias en el subsuelo, llamados trampas por plegamiento, que tienen esta forma, así, o bien pueden existir bolsas de petróleo que quedaron atrapadas debido a fallas, como en este caso, o bien trampas con una combinación de todas, bueno, de las anteriores, que incluyen plegamientos o domos salinos y también fallas. Ok, bueno, el petróleo tiene gran importancia debido a sus propiedades como iluminante y como combustible, y representa la fuente primaria más importante a nivel mundial. La fuente de energía primaria más importante a nivel mundial. Ok, bueno, la composición química del petróleo, les voy a hablar un poquito en general. Los componentes principales del petróleo son los hidrocarburos. Estos son compuestos orgánicos que están formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno y bueno, constituyen desde un 50 a un 98% la composición del crudo. Se pueden encontrar más de 200 hidrocarburos diferentes dependiendo del tipo de petróleo. Y bueno, los hidrocarburos más representativos que podemos encontrar en los crudos son los hidrocarburos alifáticos, también llamados alcanos, que son aquellos que están conformados sus moléculas por cadenas lineales de carbono, como en este caso. Y bueno, cada carbono puede estar enlazado a átomos de hidrógeno, bueno, generalmente o regularmente así es, o bien pueden presentar formas que en este caso se les llama isoalcanos o isómeros, con algunas ramificaciones con carbonos también o algunos otros elementos como grupos metilo. Bueno, otro tipo de hidrocarburos que se encuentra en el petróleo crudo son los cicloalcanos, que también son hidrocarburos, bueno, son cadenas de hidrocarburos, pero están formando ciclos, formando este tipo de moléculas cíclicas. Y en los petróleos crudos los podemos encontrar principalmente aquellos que tengan de 5 a 6 átomos. ¿Okay? Bueno, en este caso, en este tipo de compuestos también podemos encontrar algunas moléculas con cadenas asociadas o ramificadas en cada uno bueno, no en cada uno, en algunos ciclos. Bueno, otro tipo de hidrocarburos que podemos encontrar en el petróleo son los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos son muy diversos, sin embargo en el petróleo podemos encontrar únicamente o preferentemente aquellos que están formados por 1, por 2 o por 3 anillos bencénicos, hasta 4 se pueden encontrar, pero preferentemente de 2, 3 y 4 anillos bencénicos. Bueno, estas moléculas siempre van a tener los anillos bencénicos fusionados, pero son menos abundantes que los hidrocarburos alifáticos. Bueno, otros componentes que tienen los petróleos crudos van a ser principalmente el azufre, que puede ocupar hasta un 10% de la composición del crudo. Y bueno, el azufre se puede presentar tanto en forma elemental como combinado en forma inorgánica y orgánica. El nitrógeno lo podemos, bueno, es el menos abundante, se puede encontrar también en forma de diferentes compuestos. Aquí les puse algunos ejemplos también. Y también puede presentarse en forma de compuestos orgánicos e inorgánicos. El oxígeno puede ocupar hasta un 5% de la composición del crudo y también podemos encontrar metales traza, como el vanadio, el níquel, el cobre, el aluminio y el cromo. Aquí cabe destacar que la composición de cada uno de estos compuestos o de cada uno de estos elementos en cada petróleo va a depender dependiendo del tipo de petróleo que se trate y de la región donde se formó. Bueno, en cuanto a las características físicas del petróleo, dependiendo de todas las características o los componentes orgánicos e inorgánicos que les mencioné anteriormente, dependiendo de la cantidad y del tipo, van a ser las propiedades físicas que va a tener cada petróleo crudo.
Entonces, las propiedades básicas y que han servido para clasificar a los diferentes crudos en cuanto a su calidad van a ser el color, que puede variar de un rojo pardo hasta un color negro, también dependiendo del tipo de yacimiento y región donde se formó. El olor, que puede ser fuerte y penetrante y va a depender del contenido de azufre. Bueno, también la viscosidad, que también va a variar en los diferentes petróleos, y la densidad. De manera general, pues todos los petróleos son menos densos que el agua y por lo tanto flotan. Y bueno, en cuanto a su calidad, los dos parámetros, bueno, de los parámetros que les mencioné anteriormente, los más importantes para clasificarlos en cuanto a su calidad son el contenido de azufre y la densidad. En cuanto al contenido de azufre, el petróleo se clasifica en dulce, semiamargo y amargo. Estos nombres se refieren al olor. Dependiendo del contenido de azufre que tenga va a ser el olor, entonces lo clasificaron como dulce aquellos que en su composición tienen menos del 55% de azufre, semiamargo que tiene del 0.5 a 1.5% y el amargo que tiene un contenido de azufre mayor a 1.5% de su composición. Bueno, el otro factor que sirve para caracterizar la calidad del crudo es dependiendo de su densidad. Como les mencioné, los crudos son más ligeros que el agua, pero aún así hay diferentes, dependiendo del contenido de azufre y de la gravedad específica de cada tipo de petróleo, también va a variar su calidad en cuanto a la densidad. Hay una ecuación que ya está establecida, que fue formulada por el Instituto Americano del Petróleo, que lo utilizan para determinar la gravedad API de cada hidrocarburo. Entonces, se utiliza esta fórmula con estos valores. Y bueno, por ejemplo, aquí este valor, que es la gravedad específica de cada hidrocarburo, se sustituye y bueno, toman como referencia el peso del agua a 60 grados Fahrenheit y obtienen la densidad. Entre mayor es la densidad API de cada crudo, va a ser más ligero. Entonces, el hecho de que sea más ligero y tenga menos contenido de azufre va a permitir que tenga una mayor facilidad de refinación, por lo tanto va a permitir que tenga una mayor calidad y por lo tanto pues competir por un mayor precio en el mercado. En términos generales, la importancia del petróleo pues significa que, bueno, su importancia radica en que es el factor más importante en la economía mundial. Es la principal fuente de energía a nivel mundial también y pues a partir del petróleo se obtiene una gran variedad de productos secundarios. Por ejemplo, aquí podemos ver a manera de ejemplo entre los diversos productos que se obtienen. Bueno, por ejemplo, aquí está una torre de destilación y dependiendo, agregan el petróleo y se es sometido a diferentes temperaturas y entonces van separando de acuerdo a la volatilidad de cada compuesto y se van obteniendo los productos secundarios como el gas licuado, los combustibles, gasolinas, ceras, pavimento, etc. Entonces, bueno, de ahí la utilidad también, ¿no? Tan diversa. Entonces, bueno, la industria petrolera y la problemática ambiental, a pesar de que las grandes industrias petroleras generan gran cantidad de ingresos para los países donde se establecen, estas empresas también al llevar a cabo todas sus actividades a lo largo de todos los macroprocesos que involucran, pues generan impactos negativos en el ambiente. Entonces, las diferentes actividades que se llevan a cabo en toda la industria petrolera incluye la exploración, la perforación de pozos, la producción, el transporte de crudo, el almacenamiento, los procesos de refinación, así como la distribución y comercialización. Todas estas actividades han provocado la contaminación atmosférica, terrestre y acuática a nivel mundial. Y bueno, en el caso de los sistemas acuáticos, la contaminación por petróleo en ambientes marinos se lleva a cabo principalmente por las actividades que involucran la exploración y la explotación de pozos,
el transporte marítimo y las operaciones de los buquetanques. Aunque estas operaciones, bueno, son constantes y aportan hidrocarburos al medio marino constantemente, aunque no en cantidades muy grandes. Y bueno, otra de los aportes que suele haber de petróleo en el medio marino son aquellos que derivan de accidentes, aunque estos no suceden muy seguido. Cuando suceden su magnitud es muy grande, entonces pues resultan ser la mayoría de las veces pues, devastadores. Y bueno, estos accidentes incluyen la explosión de plataformas, los derrames de crudo, así como la ruptura de ductos submarinos. Bueno, a manera de ejemplo, para darnos una idea de la dimensión de los derrames que puede haber, pues aquí les menciono 6 derrames que ha habido, los más grandes en la historia del mundo. Uno se presentó en 1989 en la bahía de Alaska, cuando un buque llamado Exxon Valdez encalló, y bueno, vertió al ambiente 36,000 toneladas de crudo. Otro accidente que hubo debido al mal tiempo fue otro buque llamado Cádiz, que aportó 220 toneladas de crudo frente a las costas de Bretaña. Bueno, otro accidente también que sucedió también en los años 70 fue la colisión entre 2 embarcaciones petroleras en Venezuela, frente a las costas de Venezuela. Aquí también tenemos el conocido caso del pozo Ixtoc 1, que bueno, debido a la explosión de una plataforma, aportó 500,000 toneladas de crudo en la sonda de Campeche. Y bueno, uno más reciente fue la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en las costas de Luisiana durante el 2010, el cual aportó 780,000 toneladas de crudo. Esto, bueno, debido a accidentes, pero aquí también cabe resaltar que aunque el vertido de crudo que hubo en el Golfo Pérsico en el 91 no se debió a un accidente, sino a la guerra, pero bueno, es el que más ha aportado, ¿no? En cuanto a cantidad de petróleo crudo, con 1,500,000 toneladas. Y bueno, en ecosistemas, esto lo que les mencioné fue en cuanto a ecosistemas marinos. En cuanto a los ecosistemas costeros, las actividades que más afectan son los efluentes de la petroquímica y las refinerías, así como las tomas clandestinas de pozos ubicados en zonas terrestres o deficiencias en el mantenimiento. Okay. Bueno, aquí cabe destacar que las zonas costeras son ricas tienen una alta diversidad de especies. Bueno, una vez que se lleva a cabo un derrame de petróleo en el medio marino y costero, la toxicidad es difícil es compleja de determinar, ya que intervienen diversos factores en la degradación o en todo lo que va a ocurrir con ese petróleo que tenemos, bueno, con ese derrame. Una vez que se lleva a cabo el derrame, los hidrocarburos, como les mencioné anteriormente, los más ligeros o de fase volátil, que son aquellos que tienen hasta 4 átomos de carbono, son gases, se van a evaporar y a volatilizar fácilmente. Otros se van a fotooxidar también. Por ejemplo, aquí también los petróleos ligeros tienden a emulsificarse más en el agua y permanecen por más tiempo. Los hidrocarburos más pesados, aquellos conformados por más de 18 carbonos en su molécula, van a precipitarse y se van a acumular en los sedimentos. Y bueno, muchos de ellos también pueden ser sometidos a procesos de biodegradación bacteriana. Sin embargo, como les comentaba, la toxicidad del crudo no es tan fácil de determinar debido a que va a depender de muchos factores, así como, en primer lugar, del tipo y la cantidad de crudo que se trate. Por ejemplo, un crudo pesado va a tardar más en degradarse que un crudo ligero. Van a imperar también, o va a depender de las condiciones imperantes climáticas. Por ejemplo, un crudo se va a degradar mayormente o más rápido en latitudes tropicales que en latitudes templadas o polares.
que eso fue lo que pasó con el buque Exxon Valdez, que les comenté que fue el accidente en Alaska. Fue muy difícil de controlar porque por la temperatura no se podía volatilizar tan fácil. Depende también de la época del año y de la hidrodinámica de características hidrológicas del ambiente marino, como el régimen de corrientes, las mareas, el oleaje, entre muchos otros factores. Bueno, una vez que sucede un derrame de crudo tiene diferente comportamiento en ecosistemas marinos y en ecosistemas costeros. Por ejemplo, en el ecosistemas marinos se lleva, cuando se queda flotando la mancha de petróleo, los principales organismos afectados son las aves, los reptiles y las tortugas, ya que pues las aves buceadoras cuando tratan de alimentarse y las tortugas y los mamíferos cuando suben a respirar. Sin embargo, este petróleo que se mantiene flotando en alta mar no daña al ecosistema bentónico. Pero sin embargo, si un derrame sucede en zonas costeras, sí va a afectar o va a devastar a las zonas costeras, porque como son someras, entonces al mantenerse flotando, entonces va a dañar a gran cantidad de estos ecosistemas. Y como les mencioné, son importantes porque son sitios de reproducción, de alevinaje, de crianza, de migración y son utilizados por muchas especies, ¿no? Tienen gran importancia ecológica. Entonces, una de las soluciones que han tratado soluciones entre comillas, que han tratado de llevar a cabo en estos casos es dispersar el petróleo. Sin embargo, se dice que en derrames muy grandes, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en el de la explosión de la plataforma de la British Petroleum y también en el caso del Pozo Istok en el 79, se aplicaron dispersantes. En este caso, el petróleo, en vez de mantenerse flotando en el agua, pues se dispersa, pero entonces empieza a distribuirse a lo largo de la columna de agua. El problema es que aquí no se sabe qué efectos tiene en el medio marino. Entonces, a veces se cree, como no se conoce bien el efecto de los dispersantes, pues que puede resultar hasta peor que el derrame. Sin embargo, los dispersantes los utilizan cuando están amenazadas las costas. Entonces, para salvar la costa, entonces se aplica el dispersante, pero no se sabe qué pasa en el medio marino. Y tampoco se han llevado a cabo estudios de cuánto tiempo tarda el dispersante en llegar a los sedimentos o en degradarse por las bacterias, o incluso qué metabolitos secundarios se puedan obtener después de la degradación bacteriana. La toxicidad del crudo, en cuanto a los componentes, también depende del tipo de moléculas que se trate. Como les mencionaba, cuando hay un derrame de crudo, pues los alcanos o los compuestos de bajo peso molecular, como los aromáticos de 2 y 3 anillos bencénicos, más las cadenas lineales, son los más fáciles de degradar. Sin embargo, estos compuestos tienen efectos letales en los organismos, porque a pesar de que se volatilizan muy rápido, son muy tóxicos. En cuanto a hidrocarburos aromáticos de un solo anillo bencénico, se conocen como Vtex, estos también se disuelven muy rápido en el agua y también suelen ser muy tóxicos. Y tienen también efectos letales en organismos, mientras que los compuestos menos volátiles, como las ceras y los asfaltos, pues estos, a pesar de que no tienen una alta toxicidad, el problema es que permanecen mucho tiempo en los cuerpos de agua. Entonces se pueden presentar efectos subletales después en el largo plazo. Sin embargo, pues todo esto, los efectos que el petróleo puede tener en los organismos también va a depender mucho del tipo de organismo del cual se trate, ¿no? Y tampoco ha sido muy estudiado, no ha sido ampliamente estudiado qué efectos pueden tener en los diferentes grupos que conforman las comunidades marinas y costeras. Entonces, dependiendo de la especie, la etapa de desarrollo en que se encuentre, el estado de salud, y también va a depender, como les mencioné, del tipo de hidrocarburos y el tiempo, el tipo de hidrocarburos y el tiempo de exposición en el que, su concentración y el tipo de
y el tiempo de exposición, perdón. Bueno, en cuanto a la comunidad, en cuanto a las comunidades acuáticas, cuando un impacto, bueno, el impacto de los derrames también varía, pero bueno, en la literatura se han identificado principalmente que en la comunidad planctónica, bueno, en cuanto al fitoplancton, pues muchas especies mueren y por lo tanto se ve alterada la productividad primaria y por tanto pues la cadena trófica. En cuanto al zooplancton, también estos organismos son afectados en cuanto a su reproducción y en cuanto a su fertilidad. Y bueno, dentro del zooplancton, un grupo extremadamente sensible es el ictioplancton. Estos son las larvas y huevecillos de peces que, bueno, pueden presentar la muerte inmediata o bien pueden también tener efectos en el desarrollo embrionario, presentando anormalidades en la forma y reducción del crecimiento. En cuanto al nécton, también se presentan, nécton incluye peces, aves, reptiles, se presentan efectos letales debido a la asfixia inmediata porque se invaden las branquias de petróleo, o bien por ingestión de petróleo. Y bueno, también se pueden presentar efectos subletales, como les mencioné, igual que, por ejemplo, en el zooplancton, en el ictioplancton, perdón, se pueden presentar anormalidades en el desarrollo. Pero bueno, en este caso y durante el tiempo de exposición, o durante largos tiempos de exposición, perdón, se pueden presentar daños en el hígado, en el sistema linfático, en el corazón, en el sistema endocrino, así como cambios en la composición y abundancia de las comunidades. Bueno, y también cambios en el comportamiento. Y en cuanto a las comunidades bentónicas, pues lo que se ha identificado son cambios en su biomasa y en su diversidad. Pero bueno, sin embargo, esto no es tan concluyente debido a que hace falta establecer la relación causa-efecto entre las actividades de la industria petrolera y la afectación de diferentes grupos de interés, porque como les menciono, no es tan sencillo estudiar en el océano qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, otros impactos que los derrames de crudo pueden ocasionar pues son el deterioro de ecosistemas acuáticos que están destinados para las actividades turísticas, así como el detrimento de las pesquerías, causando grandes pérdidas económicas, riesgos en la salud humana. Se ha identificado que en personas que viven más o menos hasta 5 kilómetros de distancia de sitios donde hay actividad petrolera o ocurre un derrame, se han presentado síntomas como dolor de cabeza, tos, irritación de ojos, ansiedad. En niños se ha presentado hipoxia alveolar debido a la inhalación de gases, convulsiones, epilepsia y coma, así como, y otra vía por la cual se puede afectar a los humanos es a través del consumo de pescados y mariscos contaminados. Y bueno, se pueden tener efectos mutagénicos y carcinogénicos a largo plazo. Y bueno, en cuanto a México, el petróleo producido en México, pues cabe destacar que México ocupa el 10º lugar en producción petrolera a nivel mundial. Entonces, el petróleo producido en México proviene principalmente de 4 zonas, que es la zona marina noreste, zona marina suroeste, la zona norte y la zona sur. Tanto la región marina noroeste como la región marina noreste, ambas conforman la sonda de Campeche. México produce un total de aproximadamente 2.5 millones de barriles diarios. Y bueno, de esta producción, el 75% proviene de estas zonas que les menciono, de la sonda de Campeche. Y bueno, la sonda de Campeche y el litoral de Tabasco. Mientras que en las cuencas del sureste, en la zona terrestre, la región sur, que está conformada por los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Tabasco, tan solo en Tabasco se obtiene el 16% de petróleo producido.
bueno, de estas regiones, el petróleo que se obtiene o el tipo de petróleo que se encuentra en el país es superligero con una gravedad API de 39. Este petróleo se le llama Olmeca y se encuentra en la región sur y Marina Suroeste. Otro petróleo ligero es el marino, que se encuentra en la Marina Suroeste también, en la región norte. Y el petróleo maya, que es el más pesado, se encuentra en la región Marina Noroeste y Marina Suroeste, así como en la región norte. Bueno, en cuanto a la participación de producción del tipo de crudo por región, el crudo pesado, como les mencioné, es el que más se produce en el país y aporta un 54.4% de la producción, la cual el 92.4% se extrae de la región Marina noreste, mientras que el ligero aporta un 32.7% de la producción total y el 58.8% se extrae de la región Marina Suroeste. Y bueno, el petróleo superligero nada más aporta o la producción de petróleo superligero solo aporta el 12.9%, sin embargo, la producción se extrae principalmente de la región sur. La región Marina Noreste, entonces, es la que mayor petróleo pesado produce. Por eso es un área importante que debe ser vigilada por el tipo de petróleo que produce. La región Marina Suroeste, el petróleo crudo y también contribuye a cierta cantidad de petróleo crudo superligero. En la región sur la producción de crudo es principalmente superligero. Y en la región norte se extrae tanto petróleo pesado como ligero. Sin embargo, en esta región la producción es mayor debido a que sus campos ya se encuentran, ya pasaron por la máxima, o ya alcanzaron la máxima producción y ya se encuentran en declinación. Bueno, como les mencioné, debido a la importancia de la región Marina Noreste y la región Marina Suroeste en el aporte o en la producción petrolera del país, pues esta área es muy importante desde los años 70 debido a la gran cantidad de campos supergigantes que en ella se encuentran. También ha llamado la atención a partir de 1979, cuando se llevó a cabo el derrame del pozo que Iztoc. Y bueno, ha habido otros derrames, ¿no? Por ejemplo, uno sucedió en el 2007, que si bien no aportó las cantidades derramadas en el 79, pues se han seguido presentando. Entonces, debido a la importancia de esta zona, se llevó a cabo un estudio en el 2004 para determinar las características de los petróleos que se extraen de estas áreas. Entonces, bueno, principalmente se extrae el petróleo ligero, el tipo istmo, y el petróleo maya. Entonces, en cuanto a su evaporación, pues bueno, el petróleo ligero no hay tanto riesgo, o al menos eso determinan los autores, debido a su alta o rápida evaporación en caso de algún accidente, ¿no? La solubilidad es alta y la toxicidad, bueno, es alta y aguda en el corto plazo. El potencial de bioacumulación, pues no, porque se volatiliza muy rápido y bueno, tiene menor posibilidad de persistir en sedimentos y la tasa de degradación es rápida. Mientras que el crudo maya, pues es lo contrario, ¿no? Casi no hay pérdida, se mantiene mucho tiempo, puede mantenerse mucho tiempo en el ambiente, dependiendo de las condiciones que imperen. El potencial de toxicidad, pues se presenta a largo plazo. Sí tiene potencial de bioacumulación en sedimentos y también en organismos, la bioacumulación, y pues puede persistir en el ambiente durante largos periodos de tiempo. Y bueno, su degradación es lenta. Entonces, bueno, con este panorama, pues nada más aquí cabe resaltar que al 1 de enero del 2014, debido a la estrategia energética que fue aprobada en el país, pues las reservas probadas de crudo, nada más para el país, en todo el país las reservas probadas nada más de crudo,
bueno, suman una cantidad de 9.812.1 millones de barriles. Las reservas totales, las reservas totales son las reservas probadas, probables y posibles, que su recuperación va a depender más bien de cuestiones técnicas, pero bueno, si se llevan a cabo los métodos pertinentes que se sugieren en la reforma energética, o como mayores o mejorías en la recuperación de petróleo, pues bueno, estas cantidades ascienden a 29.327.8 millones de barriles. Según esto, pues las reservas probadas de crudo en el país sostendrán una producción por 10 años, mientras si se aprovechan las reservas probadas, probables y posibles, alcanzará o la producción puede sostenerse durante 30 años más. Entonces, bueno, y pues aquí cabe destacar también que debido a las actividades de exploración que se van a llevar a cabo, es que pues donde podemos encontrar recursos prospectivos es justamente junto a aquellos campos que han sido muy productivos, ¿no? Entonces, también las mayores zonas con gran potencial de recursos prospectivos se encuentran en el Golfo de México, bueno, y en la región sur también. Y bueno, esto también se prueba con los recientes descubrimientos que hubo en junio del 2015. Se descubrieron 4 nuevos yacimientos en aguas someras en el litoral de Tabasco. Entonces, con estos 4 yacimientos nuevos que se encontraron, pues las reservas suman 350 millones de barriles, ¿no? Todo lo anterior. Entonces, en cuanto a algunas consideraciones, pues a pesar de que existen estudios de niveles de contaminación tanto en ecosistemas marinos, pero sobre todo en ecosistemas costeros que se han llevado a cabo en el Golfo de México, estos no han sido consecutivos ni temporal ni espacialmente. Aunque las actividades petroleras son intensas en el Golfo de México, su impacto, como les mencioné, pues no es tan fácil de determinar. Entonces, pues eso es un problema, ¿no? Y bueno, se sugiere la implementación de un programa continuo en el espacio y en el tiempo que permita conocer los niveles actuales de contaminación por hidrocarburos en el Golfo y en los ecosistemas costeros, así como darle seguimiento. Bueno, sería lo ideal ahorita que está la transición en la estrategia energética, llevarlo a cabo, ¿no? Desde ahorita. Y bueno, poner principal atención en la sonda de Campeche y en el litoral de Tabasco, ya que son áreas con mayor producción petrolera. El principal tipo de petróleo que se produce es el petróleo pesado. Y bueno, también porque son las zonas con mayor potencial de recursos prospectivos.